buenas noches a todos. Estamos en vivo esta noche de miércoles en Perspectivas. Belén, ¿cómo te va? Hola Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a usted que ya nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Y desde este momento le lanzamos la propuesta, la invitación para que se ponga en contacto con nosotros a través de las diferentes vías que están apareciendo en pantalla. Porque hoy, Enrique, un tema que lo hemos estado debatiendo en los últimos días y que hoy es un día clave, las reformas a la reforma electoral. Es el tema, ¿no? Es el tema del día, ha sido el tema de la semana, la reforma electoral y en particular la discusión que hay en el Congreso del Estado sobre la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Se ha extendido esta discusión, Belén, al menos desde el 17-18 de mayo comenzó a discutirse en el Congreso, retomando un poquito la discusión. Hay en este momento dos dictámenes a debate en el Pleno del Congreso del Estado. En todos viene la reducción de financiamiento a partidos políticos, viene también la eliminación de un diputado plurinominal, la paridad horizontal, que significa que ya no solo tiene que haber en las listas de candidatos paridad entre hombres y mujeres, sino que también tienen que resultar de las elecciones paridad en las alcaldías. Es decir, que haya los mismos alcaldes que las mismas alcaldesas. Digo, no se puede las mismas porque son 125, pero 6-3-6-2 o una repartición de ese tipo. Y también esta discusión, el umbral para obtener un escaño, un asiento dentro del Congreso. El asunto y por qué la urgencia que se ha discutido en estos días, Belén, porque se supone que el proceso electoral, y esto aquí deja un poquito de ambigüedad la ley, el proceso electoral tiene que comenzar en la primera semana de septiembre. La primera quincena de septiembre, perdón. Es decir, el IEPC tiene del 1 al 15 de septiembre para iniciar el proceso electoral, pero tiene ese margen. ¿Qué te dice la legislación? Tú no puedes hacer ningún cambio electoral 90 días antes de la elección, de que inicie el proceso electoral. Si contamos 90 días del día de hoy, nos da el 31 de agosto. Es decir, si aprueban la legislación mañana, los cambios en la reforma electoral, ya sería 1 de septiembre el límite. Claro. ¿Qué dicen desde el IEPC? Que no tienen tomada la decisión cuándo van a comenzar. Si van a comenzar el 1 o pueden extenderse hasta el 15 de septiembre. 15, claro. E incluso te digo una peor, Belén. Te dicen que ni siquiera ellos van a tomar la decisión, que van a pedir y consultar al INE para que el INE determine la fecha. Entonces, para no caer en ningún limbo jurídico, hoy hasta las 12 de la noche tienen los diputados para hacer los cambios y no arriesgarse a que por el inicio del proceso electoral se pueda venir abajo toda la reforma. Pues ya son las 9 de la noche con 2 minutos y hasta donde sabíamos... poner un reloj de arena, ¿no? Aquí. Sí, no, que para los diputados, 2 horas y 48 minutos. Claro, un reloj enorme que les vaya marcando el tiempo que les queda. Y te decía, son las 9, ya con 3 minutos, acaba de cambiar el reloj. Y en el Congreso, pues hasta hace poco todavía no iniciaba la sesión, pero vamos con nuestro compañero Julio Ríos para que nos actualice y nos diga cómo está el ambiente allá en el Congreso. Julio, te saludamos y te escuchamos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Belén, Enrique, a todo el auditorio. Pues ha sido un día movido en cuestión de la llevada y traída reforma electoral que pues todavía no ha podido concluir ni siquiera su discusión, mucho menos su aprobación, lo que también generó algo de ruido durante el día fue el anuncio. Sí, bueno. Chao, Julio. Sí, ¿qué tal? Lo que también generó algo de controversia fue el anuncio de parte del gobernador Aristóteles Sandoval en el sentido de que si la reforma se aprobaba sin incluir la eliminación de financiamiento público en los partidos políticos, pues entonces él vetaría, es decir, ejercería este derecho constitucional que tiene el Poder Ejecutivo, y esto no cayó en gracia a los diputados locales, que algunos calificaron incluso de amago. Esto lo señaló el gobernador Aristóteles Sandoval en una entrevista en un programa radiofónico, y pues tenemos algo de las palabras que él dijo cuando se refirió a la posibilidad de vetar esta reforma. Escuchemos algo de lo que comentó el gobernador. Sin duda, porque el reclamo ciudadano es que haya reducción. Si se va la iniciativa sin reducción, por supuesto que utilizaría la facultad de veto. Esto pues le puso más presión al asunto, además también de que los tiempos ya se están apretando mucho. Hay que recordar que anoche, ya con algo de desesperación, el Congreso envió una carta oficial al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
para que este órgano decretara el inicio del proceso electoral el 14 de septiembre de 2017. Esto les daría más tiempo a los diputados para discutir esta reforma, ya que lo que la ley marca es que para que las reglas sean aplicables en los comicios del 2018, debe de estar lista cualquier modificación constitucional 90 días antes. Sin embargo, como el Instituto Electoral no ha respondido nada, e incluso de forma oficial ya dio a conocer el IEPC en las redes sociales que no hay ninguna determinación al respecto, porque no se ha reunido el pleno de este órgano electoral, pues entonces ya los legisladores, ante el temor de que no se pueda modificar este inicio, pues ya aceleraron un poco el paso. Y pues esta tarde hubo ya una sesión conjunta de las comisiones de puntos constitucionales y asuntos electorales. Ahí pues se emitió ya este dictamen conjunto, excluyendo algunos puntos como el de la reducción de financiamiento público a partidos políticos, que ha sido el tema pues más caliente, y en esta lista de ajustes a la Constitución local y al Código Electoral y de Participación Social, la diputada del Verde y presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, Erika Ramírez, dijo en una breve entrevista con los reporteros que los temas incluidos son ya la eliminación de una diputación plurinominal, esto en este dictamen ya conjunto, y la reducción de un regidor en los municipios que tengan 17 ediles y 2 regidores en los municipios grandes, pues donde hay 21, es decir, en la zona metropolitana. Lo que también queda es que persiste el voto de jaliscienses en el extranjero para poder elegir a los diputados, en este caso plurinominales, también la propaganda electoral amigable con el medio ambiente y también la paridad horizontal, pero solamente en órganos electorales. ¿Qué fue lo que se reservó? Ya que algunos diputados dijeron que preferían reservarse estos puntos para en el pleno discutirlos de forma particular, es el recorte de recursos a los partidos para ver si queda en ceros o solo en años no electorales, y en electorales reducir la fórmula, no se ha definido, se verá al pleno ese asunto. También la paridad horizontal se va al pleno, y el porcentaje para que los partidos puedan acceder a diputaciones plurinominales también será discutido en lo particular, aunque todo indica que podría quedarse en 3% el umbral, tal y como está ahora, es decir, 3% sería suficiente para obtener una curul de forma de representación proporcional, y la obligación de que los funcionarios se separen del cargo, es decir, las licencias para poder contender en procesos. Julio, eso también quedaría al pendiente. Julio, con relación al asunto del financiamiento público de los partidos políticos, tengo entendido que todo lo que dijiste ya está más o menos acordado y por eso sale un solo dictamen de 2 comisiones, de comisiones conjuntas. Pero en el caso del financiamiento han llegado versiones de algunas fuentes del Congreso de que podría haber un acuerdo de una reducción de en torno al 5, de entre el 5 y el 10% del financiamiento público a partidos. Es decir, ni aprobar la fórmula que propuso Kumamoto y en su momento Movimiento Ciudadano de sin voto no hay dinero, ni tampoco aprobar la que propuso el gobernador de eliminar financiamiento público a partidos políticos en años no electorales. ¿Qué sabes de eso? Se ha dicho efectivamente esto, toda vez que incluso hasta Kumamoto ya también flexibilizó, él también incluso sí declaró que si no que si voto no hay dinero no quedara tal cual como él lo propuso, él estaría dispuesto con tal de que saliera algo. Y sí, ya hay algo de ya con la premura del tiempo ya están viendo una decisión, digámoslo, salomónica, pues, que no moleste tanto a todos, aunque bueno, de todas formas, con lo que habían pregonado de que iba a ser cero y de que nada, probablemente entre la opinión pública no queden muy satisfechos y Kumamoto pues siga quedando bien parado, pero sí se ha comentado esta decisión salomónica, e incluso hay quien ha dicho que podría llegar hasta el 20 o podría ser incluso más alta. Mucho se habló también de que podría quedar a la mitad de lo que actualmente reciben, pero sería un poco más a la baja, aunque ahorita pues todo es digamos especulación, porque hasta que no arranque esta sesión del pleno. Oye, Julio, parece que nos prometieron un zambombazo y parece que van a terminar con un tirititito, ¿no? Efectivamente. O sea, que van a acabar con una reducción mínima, nada más simbólica, como para decir que no redujeron, ¿no?
usando esa analogía futbolera. Terrible. Aunque bueno, también hay que ver que si se hace una reducción de este tipo, no habría ya el escollo de que se está violando la Constitución Federal ni la Ley General de Partidos. Es decir, mal que mal, sería algo que ya pudiera quedar firme. Pues sí, ni hablar. Muy bien, Julio, pues seguimos pendientes. Ya lo decías tú, todavía no inicia la sesión. Nos comentabas, Enrique, el plazo en teoría sería hasta las 12 de la medianoche. Pues esperemos que no saquen una iniciativa al vapor, que luego digan que nadie la leyó y que no supieron lo que aprobaron. Y bueno, lo que ya lo hemos presenciado y hemos visto en otras ocasiones. Gracias, Julio, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Ahí está el reporte de Julio desde el Congreso. También hay que recordar que los diputados, cuando discuten estos temas, les gusta llegar como hasta que todos apaguemos la tele, que ya las redes sociales estén y de pronto aprueban cosas que son totalmente impresentables. Más allá del porcentaje, Belén, que uno dirá en términos gradualistas, pues está bien, se están reduciendo un poquito. Yo creo que primero pusieron la expectativa muy alta. Ellos empezaron a jugar unas vencidas de que tú propones eliminar a los no electorales, pues yo propongo que en todas. Y terminar así, me parece una simulación y de un teatro que no le hace nada bien a la clase política que den este tipo de espectáculos. Que pongan la vara aquí y después digan, veremos que acaba, pero digan, pasa prácticamente nada. Y sobre todo muy poca seriedad, Enrique, porque si hubiéramos visto un debate serio, profundo, y llegaran a una conclusión como la que hoy están presentando, bueno, quizá lo entenderíamos. ¿En qué ayuda esta reforma electoral a tener una mejor democracia? Que ese tendría que ser la pregunta de fondo. Claro. Una democracia menos comprada por el dinero, donde los militantes participen en sus partidos, donde los ciudadanos se sientan más representados, donde sepamos quién es nuestro diputado y qué hace, donde tenga que rendir cuentas de qué. O sea, que cambie, que deje el umbral en 3%, ¿de qué sirve? Digo, ya lo vamos a discutir más a fondo con especialistas regresando, pero es justo lo que creo que cuando partes de una ausencia de diagnóstico, es imposible tener una buena solución. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Y ya lo estaremos precisamente hablando, y es una de las preguntas que queremos hacerles esta noche a nuestros invitados, dos expertos en temas políticos, doctores, cada uno en su materia, muy jóvenes además, lo cual siempre nos da mucho gusto tener a jóvenes compartiendo este espacio. Así que usted no se vaya, porque después de la pausa pero nada más regresamos. Comentarlo de Jalisco cómo vamos, un segundo nada más, y sobre todo por el amigo Augusto Chacón, que nos visita muy seguido y va a estar el próximo lunes con nosotros. Va a estar con nosotros. Solo decir que se presentó la encuesta Jalisco cómo vamos en la Casa Iteso Clavijero, se presentó a las 6, y 3 temas nada más rápido en un minuto. Uno, es impresionante cómo se deteriora la percepción en materia de seguridad en la ciudad. Crece 18 puntos, Belén. De 42% de los tapatíos que se sentían inseguros pasa a 60 en un periodo de 2 años. Pero además muy justificado. Bueno, nada más que decían siendo los alcaldes y el gobernador que estamos mejor que Tamaulipas y que Siria y que Afganistán. Segundo, la idea de zona metropolitana todavía no existe. Las asimetrías entre zona metropolitana son muy profundas. Entre lo que piensa un habitante del municipio de Guadalajara y lo que piensa un habitante del Salto, es como si vivieran también, Belén, en dos países distintos, totalmente. Claro. Tercero, y esta va a generar la mayor grilla posible. Alcalde mejor calificado, Alberto Uribe, Tlajomulco. Después, el gobernador del estado. Después, Pablo Lemus. Después, Enrique Alfaro. Y con una desaprobación tremenda, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto. Bueno, esta va a generar una grilla tremenda porque ahí es donde calificas a los políticos y a los políticos no les gusta mucho que los califiquen. Y una buena dosis de ubicatex para algunos de ellos. No Yo creo que sí. Nombres. Yo creo que sí. Y otra cosa, perdón, nada más. Seguimos siendo más felices de casa para adentro, en lo privado, que en lo público. Y eso también es algo que tendremos que discutir. Claro, por supuesto. La ciudad es también una extensión de tu casa. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas. Gracias a quienes ya se están poniendo en contacto con nosotros a través de las diferentes formas de comunicación. Un tema que levanta pasiones y que seguramente los ciudadanos tendrán mucho que decir al respecto, como también tendrán mucho que decir esta noche nuestros invitados. Empezamos por las mujeres. Mónica Montaño, doctora en Ciencias Políticas. Mónica, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y nos acompaña Jesús Ibarra, doctor en Derecho Público y Método Jurídico. Jesús, muy buenas noches, gracias. Buenas noches, saludos, gracias por la invitación. Pues una primera reflexión de esto que se ha venido debatiendo, yo diría, en los últimos días, pero particularmente en las últimas horas, y qué perfilan para las próximas horas, Mónica. Bueno, yo lo que quisiera decir es que un problema que tenemos en la política es la falta de legitimidad, ¿no? De credibilidad y sobre todo de la democracia. Y si se fijan en la historia de México, nos hemos legitimado con
reformas electorales y reformas políticas. Después del 77 empezamos a creer que teníamos democracia. Cuando el IFE entró en el juego también empezamos a creer que había más democracia. Le damos demasiado peso, y los ciudadanos, a las reglas electorales, ¿no? Entonces, yo veo esta situación que está pasando ahorita como un momento más de que los políticos actuales buscan esa legitimidad de los ciudadanos, ¿no? Y a través de la vía de reformas, ¿no? Ajá, a través de cambios jurídicos, pero que, bueno, habría que preguntarnos si realmente es suficiente. Claro. Jesús. No, bueno, yo realmente estoy indignado. Creo que nos siguen tratando como subnormales a los ciudadanos. Y yo no diría que estamos ante ningún tipo de reforma electoral, ni mucho menos. Este es un juego de ajedrez político. Bueno, corregiría de póker. Necesita, sí. necesita destreza, necesita, ¿no? O sea, un póker. Sí, no, es un póker político donde todos quieren traer sus cartas, jugarlas, incluso apostar doble o nada. Es interesante ver cómo el diputado independiente es el que reparte, define la agenda y reparte las cartas. Nadie quiere quedarse con mal juego. Y dos ausencias absolutamente. No están enfocando el problema. O sea, no es verdad que el problema es la reducción de los dineros, sino es la debilidad del voto, lo caro que cuesta el voto en este país y que no sirve absolutamente para nada en términos de rendición de cuentas. Se gasta mucho por eso. Ni tampoco se está discutiendo. Esto es, los actores que están jugando el póker no están poniendo sobre la mesa argumentos y además no hay actores, aparte de ellos, que serían obviamente universidades, el propio Instituto Electoral, ciudadanos, como otras reformas, decía Mónica, han sido exitosas para legitimar. Esto no es una reforma. Oye, Mónica, y aquí sería interesante, digamos, el diagnóstico, en el sentido de por qué el jalisciense promedio común se siente desafecto con la política, con las instituciones y con la democracia. ¿Por qué de pronto siento que cuando ya le dices a alguien la palabra democracia es como si le dijeras, y eso como, ¿por qué te importa, no? O sea, son cosas rarísimas, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Por qué hay este alejamiento? ¿Y por qué una palabra como democracia, que significó mucho en nuestra transición durante muchos años, hoy parece que no tiene demasiado afecto por parte de los ciudadanos? Sí, yo creo que precisamente es su origen, ¿no? ¿Cuál fue el origen de nuestra actual democracia? Bueno, un acuerdo entre el partido hegemónico con los partidos más débiles para aceptar estas primeras reformas donde se aceptaban más diputados de oposición, ¿no? Entonces, la democracia nace en México sobre todo como un acuerdo entre élites que, como ya lo dijo Jesús, bueno, se sigue viendo hasta ahorita, ¿no? La democracia sigue siendo acuerdos entre élites, toma de decisiones a partir de arriba, y los ciudadanos no han sentido que su voto cuente de algo, no han sentido que haya una rendición de cuentas, no creen que les sirve para nada, ¿no? Un diputado, una representación. Entonces creo que ahí es de donde... Entonces, digamos que es un problema sobre todo de representación, sí. más que un problema de que nos cueste muy caro, también ese es un problema. Yo creo que, bueno, el asunto del dinero es algo muy popular. Si tú platicas con la gente, bueno, que les bajen el sueldo, que ya no tengamos senadores. Creen que, bueno, quitando políticos o reduciendo gastos, con eso se va a mejorar la política, que bueno, es una opinión muy, muy popular, tal vez porque es la más fácil de entender, pero se están olvidando que lo que debe mejorar son los mecanismos, la rendición de cuentas, que también ya se mencionó, y que no se resuelve quitando un plurinominal o bajándoles el sueldo, ¿no? Entonces el problema está más de fondo. Jesús, el diagnóstico. ¿Qué problema hay con la democracia en Jalisco? Pues que tenemos un voto débil y muy caro. Voto débil porque no votamos por los plurinominales y la propuesta de separar las boletas ya desapareció. Voto débil porque no votamos por regidores, que pueden ser unos gestores directos de la ciudadanía. Voto débil porque la corrupción política de los financiamientos paralelos, esto es lo que cuestan las campañas, superan mucho los topes de gasto de campaña. Entonces, voto débil porque nosotros no ponemos la agenda política, sino los mecenas que efectivamente están fondeando campañas. No se discutió tampoco el derecho de los candidatos a tener de ese financiamiento público un tanto para su campaña, asegurado, y que no tuvieran... No lo definen las élites asegurado, del partido, asegurado. Ese derecho no pasa por tu dirigente partidista, por lo tanto, tú puedes hacer una campaña tal vez austera, pero tienes ese derecho. No, ese derecho no existe, se quedan sin dinero candidatos, tienen que recurrir
a financiamientos fuera de la contabilidad ordinaria, legal, y traer financiamiento legal o ilegal, que después lo pagan o con contratos de gobierno, o directamente con nómina, o con el presupuesto del municipio, no lo sé. Bien, esa corrupción política es la que no se está hablando. Entonces creo que el problema central es un voto débil de la democracia en Jalisco, y uno de sus síntomas es que el dinero en las elecciones está mal regulado. Ahorita le entramos al tema, perdón, Belén, de la corrupción, pero me gustaría que nos dijeran financiamiento público versus financiamiento privado. En teoría, yo sé que ahorita pues, tú vas a decir, Jesús, pues están entremezclados, pero en teoría, ¿hay razones en este momento en Jalisco para mantener el dinero que va a los partidos políticos? ¿O crees que las razones que nos llevaron en el pasado a entender a los partidos como objetos, o digamos como actores de interés público que tenían que recibir dinero, ya se borró, ya se eliminaron esas razones? Siguen existiendo esas razones. La razón principal es que los intereses privados no definieran los resultados de la elección y no definieran tampoco la agenda pública de qué debe decidirse en la política. ¿Sean empresarios? Sí, narcos, dinero legal o ilegal. Legal. Ahora, esa promesa nunca se cumplió por otras cuestiones de diseño institucional, entre otras por ese control de los dirigentes partidistas de los dineros, y entonces todo el mundo recurrió al financiamiento privado, pero contabilidad paralela. Amigos de Fox, Pemex Gay, cada uno sabe, incluso entre ellos se acusan sobre cuánto cuesta una campaña. Exacto. Y quién gastó más espectaculares por otro lado, ¿no? Bien, pues sigue siendo muy necesario que el financiamiento público exista. Si te preguntaran, debe existir todavía el financiamiento público. Y el privado también, pero para algo que hoy no existe, que es para empoderar a los militantes al pagar sus cuotas para poder decidir ellos nada más quiénes son candidatos y dirigentes de los partidos. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando y sosteniendo a mi partido. El que paga manda. El que paga manda, yo tengo una militancia, unas cuotas al tanto, yo voto por mis candidatos, voto por mis dirigentes. Quiere decir que, perdón, Mónica. Mónica, nada más que nos digas eso de financiamiento público sobre privado. todo, si observamos o si analizamos las carreras políticas de los diputados o de quienes provienen de los partidos, estamos viendo ahí intereses privados. También, como dices tú, ¿no? Empresarios y demás, pero cada partido está constituido por organizaciones, ¿no? Sindicales, muchas, sí, de colectividades que buscan un interés y que al final de cuentas ellos son los que al final secuestran esta dirigencia, se ponen por encima algunos intereses o algunas políticas públicas por encima de otras, y los ciudadanos se quedan fuera de esta decisión, ¿no? Y bueno, también en tu pregunta creo que no habría que considerar partidos políticos solos, sino el rol que tienen los candidatos independientes. Si ya los independientes también van a competir, pero si comparamos el dinero que se les da a unos y a otros, pues es también reformularnos la pregunta de el dinero público, entonces nada más a partidos políticos y por qué a ciudadanos. Pero lo interesante de los independientes es que, de acuerdo a lo que dijo el Tribunal Electoral, a lo que tiene derecho el independiente es a tener el mismo dinero, pero con fondos privados. Es decir, ya digamos que coexistimos con dos modelos, porque para partidos sigue siendo eminentemente público, pero los independientes se pueden fondear lo mismo que los partidos, pero con dinero privado. Entonces coexisten dos modelos distintos, ¿no? Ahora, por lo que estoy un poco escuchando y entendiendo, ¿quiere decir que de las 45 iniciativas legislativas que hay en materia de reforma electoral en este momento en el Congreso, nos hemos perdido en un solo punto que prácticamente no va a venir a solucionar nada? La tribuna fortalece el voto. Claro. Tienes razón. Usted se estaba pensando, si yo fuera un ciudadano o ciudadana y a lo mejor no tengo tiempo de ponerme a leer el periódico, que tengo que trabajar, y solo le prendo a algunas noticias que coincidan con mi horario, pues solo me enteraré del financiamiento, ¿no? Pero se están discutiendo muchas cosas. Por ejemplo, la equidad de candidatas, hombres y mujeres. La paridad horizontal famosa. En alcaldes, en los órganos electorales. El tema de los plurinominales también se me hace un tema muy delicado porque los plurinominales nacieron para representar minorías, ¿no? Entonces, también si creemos que quitando plurinominales resolvemos el problema, ahí está otro debate, ¿no? Porque es darle más poder a los partidos mayoritarios y a las pequeñas expresiones irlas dejando fuera. Pero sí estoy de acuerdo contigo, hay unos 10 puntos interesantes y solo nos vamos a lo del financiamiento, que al parecer no va a prosperar, ¿no? O va a prosperar poquito. Sí. Ahora, aquí hay un asunto y tal vez yo no quiero hacer aquí de abogado del diablo, porque a mí sí me parece que el financiamiento público ya le está haciendo mucho daño al sistema de partidos. Es decir, y es un debate que ha habido desde hace mucho tiempo con esta idea del sistema de partidos cártel,
que de pronto, por eso, que de pronto le llamamos partidocracia en México, que es que parece que de pronto en algunos temas todos los partidos políticos se ponen de acuerdo así, no importa decisión izquierda, derecha, centro, liberales, conservadores, y eso es porque de pronto les interesa más su posición dentro del sistema que realmente representar a los ciudadanos o a sus militantes. ¿Qué le interesa al PT? Recibir lana. ¿Qué le interesa al Partido Verde? Ser una franquicia que reciba lana todos los años para poder mantener a su cúpula parasitaria. O sea, a lo que me refiero es que sí creo que el sistema de partido, el dinero público, sí genera ciertas distorsiones. No sé si tiene que ver con cantidad, reducirla, que genera ciertas distorsiones que permite que no tengamos unos partidos políticos más representativos, Jesús. Yo creo que no. Bueno, sí creo que hay distorsiones, pero que se sigue justificando el financiamiento público, a menos que quieras convertir a los partidos en meras maquinarias electorales. Tal cual como el modelo norteamericano, un sistema de partidos que sirve para postular y hacer campañas. Si queremos darle sentido a algo más allá de eso, a nuestro sistema de partidos, sí hay que darles financiamiento público pero de otra manera. O tal vez mucho menos. Sí, mucho menos y sobre todo vinculada a votación válida emitida, a ganarse el voto, como lo traía la pero por ejemplo, Kumamoto, ¿no? Los europeos, España, Italia, Alemania, dan solo en años electorales. Lo demás lo reciben a través de su representación. Eso está muy bien, de acuerdo. Y precisamente la idea de partido cártel de Katz-Imer, sí. No solo es el financiamiento, sino todas las prerrogativas que supone acercarte al sistema, Estado, ¿no? porque luego sí. Si ganas espacios, tienes nómina, ganas espacios de poder, puedes hacer gestión, en fin. Sí. Y obviamente eso te enriquece como institución parasitaria del Estado y del gobierno. Obviamente eso hay que corregirlo desde democracia interna de partidos y desde otras cosas. Creo que sigue justificando el financiamiento público principalmente vinculado a la tasa de votación efectiva. Tasa de votación y militantes. De acuerdo. Vamos al corte, seguimos con Jesús Ibarra y con Mónica Montaño. Estamos de regreso en Perspectivas, platicando sobre la reforma electoral. Bueno, ya llevamos varios días en este tema. Y no lo hemos agotado. Y siempre decimos, hoy se vota, hoy se vota. Yo que ya no nos creemos, ¿eh? Claro. No. Digo, y no es cuestión nuestra, evidentemente, sino... No, pero digo, parece que hoy sí. No han todavía pues, llegado a acuerdos por lo menos formales, ¿no? Necesitan 26 de 39 porque son cambios constitucionales. ¿Tenemos comentarios? Vamos a algunos de los comentarios que nos están llegando ya a través del WhatsApp. Precisamente Jorge Malta nos dice, el Poder Legislativo sigue apostando a la ingenuidad ciudadana, pero ya se sabe que están apostando a reformas populistas que nunca se van a aprobar, pero desde ahora ya ganan votos para 2018. Dos problemas básicos, la representación y fiscalizar presupuesto, y con esto ya avanzamos algo. ¿Estás de acuerdo con eso, Jesús, Mónica? Con lo de fiscalizar, ¿no? Fundamental. Sí, y además suena que ya empezó la campaña 2018. Sí, claro. Rafael Hernández, muchas gracias, Rafael. Nos comenta respecto a la reforma electoral, mientras la partidocracia siga, será lo mismo, dice Rafael Hernández. Los comentarios que hemos recibido. Sí, que yo creo, Belén, que el hecho de que haya un diputado independiente también ha propiciado a que ese tipo de cosas se discutan. Claro. Precisamente en este momento. Mónica, Jesús, en relación al asunto de los pluris, los famosos pluris que generan tanta aversión entre muchos ciudadanos, tú decías, es para representar minorías, después también está este argumento de que son importantes porque son gente que no gana elecciones, pero que puede tener cierto expertise en términos legislativos. ¿Tú cómo ves el sistema actual en Jalisco, que son 20 de mayoría simple y 19 pluris? ¿Crees que es adecuado? ¿Se tendría que modificar? Sí, mira, bueno, yo me he enfocado sobre todo más a la investigación empírica, ¿no? Y sí. Una cosa que hemos descubierto es que en estos estados, como Jalisco, donde hay un 60-40 de representación, es decir, lo que está hasta ahorita, ¿no? 20 y 19, es más probable que haya alternancia, porque las minorías se representan en mayor cantidad en el Congreso. Si vemos el Estado de México, que es el que más se asemeja a la estructura federal, donde son muy pocos los que entran por representación proporcional, es más difícil que cambie el partido en el poder. Entonces, si yo... Tiende al bipartidismo, ¿no? Como siempre se ha dicho. Al bipartidismo. La mayoría simple. O a que sea un partido el que esté más presente, por lo mismo de que hay menos espacio para que entren los partidos de oposición. Y fíjate, relacionado con lo que dices, en 2012, Movimiento Ciudadano, que ahorita es el partido que tiene mayoría, sí, solo ganó un distrito de mayoría. En 2012 ganó el de Tlajomulco, el 7 local, y pudo llegar a tener 5 diputados por representación proporcional. O sea, si no hubiera sido una fuerza
pues, prácticamente insignificante dentro del Congreso. Así es, y este tipo de mecanismos, bueno, yo en ese caso soy también analista de las carreras políticas de los pluris, que tienden a ser con mayor preparación académica, que se dedican a escribir leyes, a discutir más, mientras que los de mayoría se dedican más a hacer campaña, a responder a los grupos que lo llevaron ahí. Claro. Y por eso, bueno, yo sí estoy más a favor de que... De un sistema más proporcional. Más proporcional. Jesús. El PAN ganó cero, mayoría relativa en 2015. ¿Para qué no vas tan lejos? Sin los pluris no existiría hoy por hoy en esta discusión. A ver, yo creo que la gente, los ciudadanos, lo que estamos molestos con los pluris es que no los votamos. Sí. Y conste, la Constitución habla de 2 principios de elección y constitucionalmente tendremos derecho a votar representación proporcional, llamados pluris, y mayoría relativa. Lo que nos molesta de los pluris es que dependen directamente de la lista que define la élite partidista, y por eso mejor queremos quitarlos. Bueno, yo creo que sería una idea mucho mejor separar las boletas y que nosotros los votemos. Sobre todo ahora que pues las malas noticias es que los pluris además nos van a seguir viniendo muy mal en términos de representación, porque la reelección supone que ahora ellos van a tener que ir a rendir cuentas con su dirigencia partidista para que los vuelvan a incluir en la lista. Bueno, incluso los de mayoría simple, ¿no? Por este asterisco que se puso, que si no renuncias a tu partido político a la mitad del mandato o antes, tienes que ir a la reelección, tienes que ir por tu mismo partido. O sea, mayoría simple o RP. Pero no te puede negar el partido tu registro como mayoría relativa si continuaste, ¿no? A menos que te salgas del partido. En RP, olvídense, la reelección ha fortalecido precisamente el vínculo con la élite partidista. Y desde mi punto de vista es contrario a la Constitución el que las boletas vayan, la de mayoría relativa vincule el voto con representación proporcional. Deberían estar separadas, y si pudiéramos votar a los pluris, te aseguro que se quitaría en el ambiente ciudadano esta idea de que pues ni nos representan, ni al contrario. Perezosos y nos cuesta. Y meten intereses que no son de los ciudadanos a la agenda política, y ellos son los que mueven, ¿no? Otro de los puntos que está en algunas de las propuestas y que poco se ha hablado es la segunda vuelta para el estado de Jalisco. ¿Cómo ven esta iniciativa y qué tanto pudiera prosperar con base en lo que han observado? Bueno, eso de la segunda vuelta creo que es el mecanismo que hemos visto en otros países que más nos gusta para México, ¿no? Ya se había debatido que volvernos un parlamentarismo, un semipresidencialismo, y bueno, había un montón de argumentos para decir que no era posible, ¿no? También por lo que ya mencionaron antes de que nuestros partidos no son tan institucionalizados como en Europa, que ya sí son verdaderas instituciones que ya entran a elecciones discutiendo proyectos de gobierno, ¿no? Mientras que aquí las campañas siguen siendo hablar mal del otro y hablar de cosas pequeñas. La guerra sucia, ¿no? La guerra sucia, ¿no? Pero en la segunda vuelta... Tampoco es patrimonio nacional. Bueno, sí, también. Pero digamos que prevalece más, ¿no? Sí. En nuestra... Es que aquí es muy poco creativa. Eso está muy Oye, mal. creo que lo de Trump y Hillary pocas, ¿no? Bueno. Tan polarizadas, pero porque sí. ya también los partidos no son tan... Sí, tan sí. No. Yo estoy en contra de la segunda vuelta, pero porque no cumple lo que promete y es muy cara. La legitimidad de la que hablaba Mónica se logra mejor con este modelo australiano de voto único transferible, donde tú vas seleccionando a los candidatos por orden y en automático, sale una segunda vuelta de la elección. Por prelación, en primer lugar, voto por Belén, en segundo por Enrique, y entonces en automático, digamos la urna electrónica, lo que haría es tener quién fue el candidato en segunda vuelta. Si las primeras no lograron los porcentajes, te vas a las segundas preferencias. Sí, quitas a todos los demás, dejas nada más las segundas preferencias. No te cuesta y ahí sí gana legitimidad. Porque algo interesante de la segunda vuelta es que entre la primera y la segunda, aunque sí cuesta más, estoy de acuerdo, los partidos que no logran acceder a la segunda vuelta hacen público su apoyo y por lo tanto negocian sobre la base de un proyecto y programa. Yo te apoyo a ti, por ejemplo, en la francesa. Yo te apoyo a ti, Macron, porque esto y esto, y negocio esto contigo. Ahí no existiría esa posibilidad. Lo que falla es que la coalición electoral no es una coalición de gobierno. ¿Y qué sucede? Que entonces Macron no tiene realmente esos ministerios Macron con él. Casi lo logra porque metió a todos. Va a decir Macron. Hasta de comunistas y todo metió. Y te aseguro que ellos sí le van a responder.
Pero normalmente la segunda vuelta no logra eso. Sí, rompes la coalición de gobierno que fue la que te llevó en la electoral a tener tu mayoría. Entonces se vuelve esto más un mercadeo político de ministerios y secretarías que una legitimidad. Mejor, como decía, en el voto único transferible ya entra el gobierno legítimo 50+1 con haber sacado todos los demás que no obtuvieron los porcentajes. Sí, esa opinión es discutible, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, tu propuesta es genial, aunque ya con el hecho de que los políticos que tenemos sepan lo que es una segunda vuelta, que es un poco más simple, que lo que tú ya mencionas. Yo no sé si lo saben, sí. Ahí estás partiendo. Ya con el pensar que el que gane no llega con un porcentaje de 25%, 26%, pues sí sería muy diferente, ¿no? Porque actualmente nos gobierna la persona que obtuvo menos votos, ¿no? Al menos en estos sistemas plurales que tenemos. Ahí también, Mónica, tiene que ver cuándo pones la elección legislativa, ¿no? Porque, por ejemplo, en el modelo francés, la elección legislativa es después y suele ser pues una especie como de respaldo al presidente electo, que siempre los franceses le dan mayoría o casi mayoría en las dos vueltas legislativas. Hay otros que se hacen al mismo tiempo, también para ver si de la segunda vuelta se hace la legislativa. También tiene que ver con eso, ¿no? ¿Hasta qué punto, dónde colocas la elección legislativa? El punto es que tengamos el espacio para los análisis de los expertos donde podamos ver qué elementos de la ingeniería constitucional nos funcionarían más en nuestro contexto, ¿no? Porque también a veces los debates son muy de robarnos ideas de otros países, pero no estamos viendo la realidad. Entonces, si se genera realmente un debate para cambiar un sistema electoral o el sistema político mexicano, donde tomamos en cuenta todos estos puntos, bueno, sería otra cosa, pero no parece que haya la voluntad, ya lo vimos ahorita, ¿no? Pues ya vimos que no toda la iniciativa es solamente financiamiento, hemos hablado ya de pluris, hemos hablado de segunda vuelta, hemos hablado también de... Paridad horizontal un poco. De paridad horizontal, que justo les iba a preguntar sobre pues este gran enigma que se ha convertido durante muchos años, no solamente reciente, la paridad en los partidos políticos, ¿no? ¿Qué opinan de la paridad horizontal? Bueno, si hablamos de representación y sobre todo de esta representación sociológica, que es la que más se toma en cuenta para diseñar los sistemas electorales, es qué tanto se parece a mí el que me está representando o ese órgano representativo, ¿no? ¿Qué tanto es como yo, no? ¿Qué tanto es como yo? Sí. A partir de ese supuesto y no hablar de cuotas de género, porque eso lo hace totalmente otra cosa, pues estamos diciendo, el órgano que me representa debe parecerse a la realidad de la población. ¿Y cuál es lo más cercano a la realidad de la población? Bueno, un 50-50 de género, ¿no? Si la población es 51% mujeres y 49 hombres, pues te tendría que reflejar en estos órganos. Eso sobre todo en los congresos. Ahorita estamos hablando más de pues un puesto ejecutivo. Y si vemos las reformas que se han hecho, tanto en México como en América Latina, sí han subido el número de diputadas que acceden a los cargos de los congresos. Pero vemos que en el ámbito ejecutivo es bajísimo. Pues en México solo hemos tenido 8 gobernadoras. En Jalisco hemos bajado el número de alcaldesas. El punto más alto fue en el 2009. A pesar de la paridad de listas, ¿no? A pesar de que hay paridad de listas, se han reducido. El punto más alto creo que fue de 7 alcaldesas en todo Jalisco, y ahorita tenemos 5. Pero una en zona metropolitana. Una en zona metropolitana, la mayoría en... Yo veo absolutamente necesaria la paridad horizontal. Es la única forma ahora de feminizar la política y de evitar que los problemas de la discriminación y desigualdad de las mujeres se vayan a la corte. Divorcio incausado, temas de laborales, temas de representación, temas que la Corte ha resuelto como el matrimonio igualitario, en fin, como no hay una agenda política feminista, entonces hay que irse a los amparos. Ahora, ¿qué me dicen, y también tratando de meter debate, de quien dice que con este tipo de reformas no se premia el mérito, sino tal cual, las cuotas? Es que es lo interesante, ¿no? Si hablas de que van a entrar mujeres, te preocupa el mérito, pero ¿estamos seguros que hay mérito actualmente entre los hombres que acceden a los cargos? Eso es lo que no. Eso es lo que te preguntas, ¿no? ¿Por qué a las mujeres sí se les pide mérito? No, yo damos por hecho porque sí, este suele ser un argumento que... Sí, claro, pero si alguien se preguntara realmente, pero no lo hace, nadie se cuestiona que el 70% de los gobernadores son hombres,
pero todos son buenos solo porque son hombres, ¿no? Entonces creo que sí es un argumento. Es un argumento qué que bueno suele que ser más lo sacas. machista, ¿no, Jesús? Sí, además la política, hay que dejar esa idea que es de especialistas técnicos que tienen la verdad revelada. No, la política, claro. Sí, menos de lo nuestro. Como dice Mónica, en un examen, cuidado, creo que los méritos se los llevaría en términos de conocimiento de la política muchas mujeres. Claro, de acuerdo. Vamos al corte. Hay varios temas todavía en el tintero. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas. Y bueno, hemos hablado ya, Enrique, de esta propuesta de reforma electoral con varios puntos. Sí. Para también compartir con el auditorio que no todo es financiamiento. No todo es financiamiento. Y hay otro elemento que se ha discutido mucho, Mónica, Jesús, que es si se sube o no el umbral para tener representación en el Congreso y tener acceso a recursos públicos. Habían dos cifras, una era de 3 a 3.5%. Y otra de 3 a 5% para tener representación. ¿Qué opinan de subir el umbral o si creen que el actual 3% es adecuado? Bueno, yo creo que, yo estoy a favor del 3% porque, insisto, para mí o mi idea de democracia, y que creo que la deberíamos de compartir todos, es limitar el poder de las mayorías o de los partidos que en una elección ganan todo, ¿no? Entonces, el favorecer que haya las pequeñas expresiones siempre va a ser algo que va a favorecer a la democracia, el pluralismo, y cuando se suben mucho los porcentajes para el acceso, tienden a desaparecer muchos partidos pequeños, que bueno, como dices tú, puede que haya partidos que no valgan la pena, que solo vivan ahí para estar haciendo alianzas, pero que creo que eso a los ciudadanos les tocaría evaluarlos, ¿no? Entonces, si vemos que un partido solo simula, pues está en su mismo voto el poder para deshacerlos. Sí, porque están los dos lados, ¿no, Mónica? Por un lado está el Partido Verde, que a mí me queda claro que es una rémora, o sea, está con el PRI, pero te apuesto que va a estar con Movimiento Ciudadano en un año, año y medio, ya va a ser un aliado del Movimiento Ciudadano porque ellos saben su negocio, saben cuál es su negocio. Pero, por ejemplo, este umbral tan bajo le permitió al PRD tener representación y bien o mal, con sus errores y todo, ponía ciertos temas en la agenda. Que seguramente, si no estuviera el PRD, nadie los hubiera puesto. Matrimonios entre personas del mismo sexo, interrupción del embarazo, marihuana, todos estos temas que pues tienen estas dos minorías, ¿no? Una minoría que pues sí representa un nicho y otra que pues es un negocio, ¿no? Sí. De pronto es complicado por eso determinar, ¿no? Yo sí subiría los umbrales, ¿eh? Subiría el umbral sobre todo para dar recursos públicos y borrar del mapa las rémoras. Y estoy hablando del 5%. ¿Tú sí lo subirías? Yo sí lo subiría, pero por una razón, porque creo que quitas las rémoras del financiamiento, pero la más importante es que mejoras la calidad deliberativa del Congreso. Esto es, hoy por hoy lo estamos viendo en este tema. Sí. Lo estamos viendo en este tema. No hay realmente una argumentación. La fuerza del mejor argumento no es lo que está prevaleciendo. Nadie se hace cargo de sus propuestas ni de los daños colaterales que causarían. Eso es gravísimo. Sí. ¿Saben qué? Mejor vamos siendo lo más pequeño, que eso sí fortalece a los independientes, que ya se vio que pueden ser una alternativa de representación de minorías. Y en términos de partido, nada más el que tenga 5%. Creo que en nuestra coyuntura política es lo único que aumentaría la calidad del debate político. Aunque desaparezcas algunas minorías, algunos partidos. Sí, qué bueno. Y te aseguro que esos temas entrarían vía independientes o vía partidos grandes que recuperarían esas minorías a discutirse en los plenos con una mejor calidad, sobre todo para que se hagan cargo de sus propuestas. Claro. Elección de regidores. Hijo, qué buen tema. Fíjate que eso es muy bueno porque cuando le preguntas a los ciudadanos si conoces a un diputado o qué le has ido a pedir, es que yo le pedí que viniera a pavimentar. Yo le pedí al diputado que viniera a arreglar la basura. Creo que es algo muy importante tener esa cercanía con el regidor, que es al fin de cuentas el que realmente resuelve las primeras necesidades de los ciudadanos en la ciudad. Sí es cierto que los regidores se habían convertido en pues, personas hasta los políticos menos útiles, por decir algo, porque si eran del partido mayoritario, bueno, hacían lo que el presidente municipal decía, y si eran de la oposición, pues era el segundo lugar, ¿no? El que tenía más visibilidad. Entonces, sí, también creo que esta figura, si se lograra, ayudaría a que los regidores realmente fueran una fuerza más importante, políticos con mayores resultados y que también favorecerían a la ciudadanía.
Jesús. Sí, yo coincido perfectamente y debo decir que yo sospechaba que esto era un mal experimento, pero la experiencia de Nayarit fue muy positiva. Sí. Pero no solo porque se votan, sino porque también les das competencias de gestor y los hace responsables. Entonces ahí sí se cierra el círculo de rendición de cuentas. Te voto, trabajas, me respondes, te vuelvo a votar. ¿Y qué pasa? Pues que entonces sí empiezan a ser funcionarios útiles en términos de gestión de los problemas, como decía Mónica, más cercanos a los ciudadanos. Y que fuera como por demarcaciones, Jesús, por ejemplo, que hubiera, no sé, en el municipio de Guadalajara, de tantas colonias, un regidor adscrito a esas colonias. Y lo ideal es eso, que lo armes desde abajo, que las demarcaciones respondan realmente a una cuestión de representación de las necesidades. Decías de Jalisco cómo vamos, la zona metropolitana parecen países distintos. Sí, claro. Los regidores servirían para que eso no ocurra. Serían uno de los problemas que directamente atenderían porque uniformarían la gestión, los servicios y demás. Ahora, hay un asunto interesante que también muchas veces pasa desapercibido en la opinión pública, es que los alcaldes, cuando ganan su elección, automáticamente reciben mayoría de regidores. Automáticamente, es como una especie de cláusula de gobernabilidad que le permite... Las planillas, ¿no? Sí, pero automáticamente ya tienen mayoría para poder ejercer su plan de gobierno. En la Ciudad de México, que está discutiendo también la reforma electoral en este momento, están pensando en que no suceda eso, en que no necesariamente allá van a ser concejales, no necesariamente tengan una mayoría de concejales. No sé qué opinan, si eso bloquearía la gobernabilidad en los municipios o es mejor que tengan que pactar más. No, yo sí estoy de acuerdo en que sean más responsables de los territorios que representarían, porque también en Europa es muy común que un concejal es un político importante en el sentido de la gestión. También de gestión, de proponer políticas públicas que al alcalde a lo mejor no se le han ocurrido, de tener más fuerza en la oposición. Y con el esquema que tenemos, como ya comentaron, bueno, se vuelven pues figuras un poco grises, ¿no? Que no influyen tanto en la política local y que se le da más pie a estos operadores que hay en los barrios, ¿no? A las colonias. Y a lo mejor ellos se convierten más en operadores políticos y se van con un partido o con otro que en representar las necesidades de sus colonias. Claro. Eso se podría mejorar. Jesús. Sí, totalmente. Vuelves a una propuesta que fortalece el voto y debilita las cúpulas y los intereses de corto alcance. Como dice Mónica, el concejal es una persona muy importante en su comunidad porque resuelve problemas, gestiona presupuestos, arregla cosas muy de lo inmediato y uniforma finalmente a la sociedad, reconstruye tejido social en muchos sentidos. Bueno, pues hemos hablado en términos generales de partidos políticos y de lo que la ley electoral prevé para ellos, pero poco hemos hablado de candidaturas independientes, Enrique, y me parece que también tendríamos que decir algo al respecto. ¿Llegaron las candidaturas independientes para quedarse o pasarán como muchas cosas en este país, Mónica? Bueno, yo quisiera ceder la palabra al profesor del ITESO, que ahí es donde nació, creo que la candidatura independiente más importante de México. De acuerdo. La más auténtica. No digas que ahí surgió porque después llegan las conspiraciones del grupo ITESO y atrás de Kumamoto. Sí. Digamos que de ahí egresó Pedro como universitario. Sí. Ahí se formó, digamos. Bueno, paradójicamente, aunque sea políticamente incorrecto esto que voy a decir, yo creo que las candidaturas independientes es un síntoma de un sistema de partidos que no sirve. En un sistema de partidos que sirve, con sus militantes realmente haciendo asambleas para definir programas, agendas, propuestas. Estoy hablando de partidos como Syriza en Grecia, Podemos en España. Ninguna oportunidad tienen los independientes. Ahora bien, ¿por qué aquí sucede el fenómeno Pedro Kumamoto, Wikipolítico? Pues lo que pasa es que ante la ausencia de representación, la ausencia de un debate serio que se haga cargo de las propuestas, llega alguien joven, estudiante, sin pretensiones e intereses políticos detrás, bueno, pues entonces luce porque sí está llevando a la agenda cuestiones que deberían de discutirse. A mí me gustaría entonces, respondiendo puntualmente a la pregunta, que los candidatos independientes fueran decreciendo en términos de su popularidad, porque los partidos se vuelven más democráticos, empoderan a sus militantes, hay más rendición de cuentas y tenemos un sistema de partidos más parecido a los europeos que he mencionado. De acuerdo, Mónica. Y por el otro lado, la otra cara de la moneda son
bueno, los independientes como la Yin, como la Grimita, sí. Estos candidatos que se inventan los mismos grandes partidos que los quieren ya usar. A fragmentar el voto. A fragmentar el voto, y que creo que ese es el riesgo de los independientes. Si todos fueran como la figura que ha sido Kumamoto de llegar al Congreso y mover a los partidos políticos, mostrarse como una competencia real, pues serían ideales, ¿no? El riesgo que creo que va a haber en el 2018 es que van a crecer mucho más los independientes, pero con un sentido negativo. A la Bronco. Malos. Ahora, tengo una pregunta muy interesante, Jesús, que ojalá... Sí. ¿Por qué en México surgen los independientes y en otros lados son partidos políticos más antisistema, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Italia fue Beppe Grillo, que sí es un independiente, pero que formó un movimiento. Cinque Stelle. Está Cinque Stelle, está Podemos, están varias instituciones. Claro, porque es una pregunta que allá funciona ser oposición, es parte de la agenda política. Ser oposición no solo da un prestigio, sino también te permite mantener una posición en el escenario. La política, ¿no? También, sí, por supuesto. Interesante. Aquí no, aquí es un fracasado el que está en la oposición en términos de que perdió la elección. Nada más critica, nada más. Eso tiene que cambiar. Los contrapesos deben ser legitimados, ¿no? O incluso hasta también hay que llamarle un poco la atención a los ciudadanos, ¿no? En España, en Italia, los ciudadanos se meten más a la política. Y aquí todavía estamos muy atrás, ¿no? Creo que los umbrales para generar partidos allá son muy sencillos, se cumplen muy fácil aquí. Para hacer un partido nacional, por ejemplo, la candidata del ZLN, casi un millón de firmas, casi imposible. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias Mónica. Gracias a ambos. El viernes, Belén, está con nosotros Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, para platicar de todo el proceso del próximo Ahora domingo. Sí que vamos a cerrar el círculo. Y también habla de Jalisco y habla de estos temas. No, claro, está en contra del financiamiento privado, por ejemplo, igual que Jesús. Los invitamos para cerrar el círculo de esto que hemos venido hablando en los últimos días. Enrique, buenas noches. Gracias a usted.